las teorías más impactantes sobre el accidente de Lady Di. Sin duda alguna, la muerte de la princesa de Gales fue un momento que nunca se podrá olvidar. No solo por ser una princesa, sino por todos los misterios que envolvieron dicho suceso. En este vídeo voy a contarte las 13 teorías que hay sobre su muerte. ¿Fue todo como nos lo han contado? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar qué otros relatos han habido y poder sacar tus propias conclusiones. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana de Gales, también conocida como Lady Di, murió en un trágico accidente automovilístico en París, Francia. Junto a ella se encontraba su compañero sentimental, Dodi Fayed, y el conductor del vehículo, Henry Paul. La noticia de su muerte conmocionó al mundo entero, generando un gran duelo y tributo en su memoria. El accidente tuvo lugar en el túnel de Pont de Alma, en el corazón de París. Según los informes oficiales, el vehículo en el que viajaban Lady Di, Dodi Fayed y Henry Paul perdió el control y chocó contra una columna en el túnel. La princesa Diana y Dodi Fayed murieron en el acto, mientras que el conductor Henry Paul falleció poco después en el hospital. El accidente ocurrió mientras la pareja estaba siendo perseguida por paparazzis en motocicletas, lo que generó controversia en torno a la responsabilidad de los medios de comunicación en el accidente. También se ha especulado sobre la posibilidad de que el accidente fuera un acto premeditado de asesinato, aunque las investigaciones oficiales no encontraron pruebas que respalden esta teoría u otras muchas que os contaremos en este vídeo. Su muerte fue un gran golpe para el pueblo británico y para la familia real, ya que ella era una de las figuras más queridas y populares del país. Su trabajo humanitario y su compromiso con causas sociales, como la lucha contra el SIDA y la eliminación de minas terrestres, también la convirtieron en una figura admirada a nivel mundial. El funeral de Lady Di fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión, con millones de personas sintonizando para rendir homenaje a la princesa. La ceremonia contó con la presencia de muchos líderes mundiales y miembros de la realeza, incluida la entonces reina Isabel II. La muerte de Lady Di ha dejado un legado duradero no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. La fundación benéfica que ella ayudó a establecer, la Fundación Diana, continúa trabajando en causas humanitarias y caritativas en su nombre. Además, la tragedia ha llevado a un mayor escrutinio de la relación entre los medios de comunicación y la privacidad de los famosos, lo que ha llevado a un cambio en la forma en que se cubren las noticias de celebridades. Número 1. Accidente de tráfico causado por el exceso de velocidad. La teoría del accidente de tráfico causado por exceso de velocidad sugiere que el accidente en el que Lady Di perdió la vida fue simplemente un trágico incidente de tráfico, causado por el exceso de velocidad del vehículo y la falta de uso del cinturón de seguridad. Según esta teoría, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo, Henry Paul, perdió el control del automóvil debido a su exceso de velocidad y la falta de experiencia en el manejo de vehículos de alta gama. Paul conducía a una velocidad de más de 100 km por hora, en una zona en la que la velocidad estaba limitada a 50, y trató de evadir a un vehículo que intentaba adelantarles, perdiendo el control del automóvil y estrellándose contra un pilar en un túnel en el centro de París. Además, se cree que la falta del uso del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del automóvil también contribuyó a la gravedad de las lesiones. Lady Di y su compañero Dodi Fayed fallecieron como resultado de las lesiones sufridas en el accidente. Esta teoría cuenta con el respaldo de las investigaciones oficiales realizadas por la policía francesa y británica, que concluyeron que el accidente fue causado por el exceso de velocidad del conductor y la falta del uso del cinturón de seguridad. Además, se encontraron rastros de alcohol y medicamentos en el sistema de Paul, lo que sugiere que su capacidad de conducción podría haberse visto afectada. Número 2. Asesinato por parte de los servicios secretos británicos. La teoría del asesinato de Lady Di por los servicios secretos británicos sugiere que la princesa fue asesinada por el MI6 por estar involucrada en asuntos que ponían en peligro la seguridad nacional y la estabilidad de la monarquía. Según esta teoría, Lady Di había estado investigando la venta de armas británicas a países extranjeros y en su campaña contra las minas terrestres. Se cree que esta investigación amenazaba los intereses del gobierno británico, ya que los acuerdos de venta de armas son a menudo una fuente importante de ingresos para la economía del Reino Unido. Además, Lady Di se había distanciado de la familia real y de la monarquía, lo que también habría levantado sospechas sobre sus motivaciones y sus intenciones. Se especula que la monarquía y los servicios secretos vieron a Lady Di como una amenaza a la estabilidad del país y habrían decidido eliminarla.
La teoría del asesinato por parte de los servicios británicos se basa en gran medida en la falta de transparencia y en la opacidad del gobierno británico en cuanto a la investigación del accidente. Muchas personas creen que el gobierno ocultó información y manipuló la investigación para encubrir su participación en la muerte de Lady Di. Número 3. Asesinato por parte del gobierno francés. La teoría del asesinato de Lady Di por parte del gobierno francés sugiere que la princesa fue asesinada por agentes franceses por motivos políticos o por órdenes de la monarquía británica. Según esta teoría, el gobierno francés habría asesinado a Lady Di porque la princesa estaba involucrada en asuntos políticos y sociales que amenazaban los intereses de Francia. Se cree que Lady Di estaba investigando la venta de armas británicas a países extranjeros, y algunos especulan que esto podría haber puesto en peligro los acuerdos de venta de armas francesas. Además, sugiere que la monarquía británica podría haber ordenado el asesinato de Lady Di, para evitar que ella se volviera más influyente y pudiera dañar la imagen de la familia real. Según esta teoría, la monarquía habría utilizado al gobierno francés para llevar a cabo el asesinato de Lady Di, debido a su estrecha relación con Francia. Número 4. Lady Di fue asesinada por la mafia. La teoría de que Lady Di fue asesinada por la mafia es una de las teorías conspirativas menos respaldadas y más especulativas sobre su muerte. Según esta teoría, la mafia habría planeado y ejecutado el asesinato de Lady Di debido a su relación con Dodi Fayed y su posible intención de casarse con él. Se cree que la mafia habría sido contratada por miembros de la realeza británica que se oponían a la idea de un matrimonio entre una princesa y un musulmán, y que temían que esto dañara la imagen de la familia real. Según los defensores de esta teoría, la mafia habría llevado a cabo el asesinato a través de un equipo de expertos sicarios que habrían utilizado técnicas avanzadas y sofisticadas para garantizar que Lady Di no sobreviviera al accidente. Se cree que el accidente habría sido manipulado para asegurar que Lady Di sufriera lesiones mortales, posiblemente a través del uso de un vehículo equipado con tecnología avanzada y una red de cámaras y sensores para controlar la ubicación y el movimiento del vehículo. Número 5. Víctima de un atentado terrorista. Según esta teoría, el accidente en el que murió Lady Di fue en realidad un ataque terrorista perpetrado por un grupo extremista islámico. Los defensores de esta teoría argumentan que Lady Di se había convertido en una figura muy popular y respetada en el mundo musulmán por su trabajo humanitario y por haber abogado por los derechos de los palestinos. Además, se cree que su relación con el multimillonario Dodi Fayed, quien era musulmán y miembro de una prominente familia de negocios de Oriente Medio, podría haberla puesto en la mira de los extremistas. La teoría sostiene que la bomba que se utilizó en el ataque fue colocada en el automóvil de Lady Di y Dodi Fayed por un grupo extremista islámico. Se cree que el grupo fue contratado por miembros del gobierno iraquí o por terroristas que querían vengarse de Gran Bretaña por su participación en la Guerra del Golfo de 1991. Número 6. Lady Di fingió su propia muerte. La teoría de que Lady Di fingió su propia muerte es una de las teorías más extravagantes y poco creíbles que se han propuesto sobre su muerte. Según esta teoría, Lady Di fingió su propia muerte para escapar de la vida pública y comenzar una nueva vida en secreto. Los defensores de esta teoría argumentan que Lady Di se encontraba bajo una gran presión y estrés, debido a su papel en la familia real y a la atención constante de los medios de comunicación. Además, se cree que su relación con Dodi Fayed y su deseo de llevar una vida más tranquila y privada podrían haber sido motivos suficientes para fingir su propia muerte. La teoría sostiene que Lady Di organizó todo el accidente y que las autoridades francesas y británicas estuvieron involucradas en la conspiración. Se cree que Lady Di habría utilizado un doble para hacerse pasar por ella en el automóvil y que ella misma habría salido ilesa del accidente. Número 7. Asesinada por el servicio secreto israelí. La teoría de que Lady Di fue asesinada por el servicio secreto israelí es otra de las teorías de la conspiración que se han planteado sobre su muerte. Según esta teoría, Lady Di fue asesinada porque supuestamente había planeado convertirse al Islam y casarse con Dodi Fayed, quien era de origen egipcio y musulmán. Los defensores de esa teoría argumentan que el servicio secreto israelí, el Mossad, estaba preocupado por las consecuencias políticas que tendría una princesa británica que se convirtiera al Islam y se casara con un hombre musulmán. Según la teoría, el Mossad habría organizado el asesinato de Lady Di para evitar que esto sucediera. Número 8. Muerte por causa natural. Existe una teoría que sugiere que la muerte de Lady Di fue resultado de causas naturales y no de un accidente o un asesinato. Esta teoría sostiene que la princesa padeció una enfermedad cardíaca no diagnosticada, que le habría provocado un paro cardíaco y su posterior fallecimiento. Argumentan que Lady Di tenía antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, ya que su padre había fallecido a causa de un infarto a los 64 años de edad. Además, algunos médicos que han estudiado su historial médico
han señalado que la princesa presentaba síntomas de una enfermedad cardíaca, como fatiga, falta de aire y palpitaciones. Según esta teoría, la muerte de Lady Di no habría sido el resultado de una conspiración o un acto de violencia, sino simplemente una tragedia causada por una enfermedad que no había sido diagnosticada a tiempo. Algunos defensores de esta teoría también señalan que el accidente de tráfico habría sido una consecuencia de su paro cardíaco, ya que el conductor habría perdido el control del vehículo al intentar socorrerla. Número 9. Asesinato por parte de la CIA. Hay una teoría que sugiere que la CIA estuvo involucrada en la muerte de Lady Di. La CIA podría haber estado preocupada por las posibles implicaciones políticas de una relación entre la princesa y el heredero al trono de Egipto, Dodi Fayed, quien murió junto con ella en el accidente. Los defensores de esta teoría argumentan que la CIA habría tenido motivos para intervenir en la relación debido a los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos en la región. Además, algunos señalan que la agencia habría tenido la capacidad técnica para manipular los sistemas de seguridad del vehículo de Lady Di y provocar el accidente. En apoyo a esta teoría se señala que Dodi Fayed tenía conexiones con el mundo del cine en Hollywood, lo que podría haber sido una razón adicional para que la CIA se interesara en su relación con la princesa. Algunos han informado que el accidente de tráfico en sí mismo fue demasiado sospechoso, con testigos que han informado de un vehículo que se interpuso en el camino del vehículo de Lady Di, momentos antes del accidente. Número 10. Muerte por envenenamiento. Existe una teoría que Lady Di podría haber sido envenenada antes del accidente de coche que causó su muerte. Según esta teoría, el envenenamiento podría haberse llevado a cabo por alguien que quería silenciar a la princesa debido a su relación con el empresario egipcio Dodi Fayed. Los defensores de esta teoría sugieren que el envenenamiento podría haber sido llevado a cabo utilizando una sustancia tóxica, como por ejemplo cianuro. Algunos han señalado que el cianuro es un veneno que actúa rápidamente y que podría haber causado la pérdida del control del conductor del coche en el momento del accidente. También se ha sugerido que el envenenamiento podría haber sido llevado a cabo a través de la comida o la bebida que Lady Di consumió antes del accidente. Algunos han apuntado a que en el restaurante Ritz de París, donde la pareja había cenado antes del accidente, podrían haber sido utilizados ingredientes tóxicos en la comida. Número 11. El paparazzi encubierto. La teoría del paparazzi encubierto sugiere que un fotógrafo que estaba trabajando para los servicios secretos británicos fue el responsable de causar el accidente que mató a Lady Di. Según esta teoría, el paparazzi encubierto estaba tratando de tomar fotografías de Lady Di y Dodi Fayed mientras viajaban en el vehículo en el que tuvieron el accidente. Se dice que el fotógrafo había sido reclutado por los servicios secretos británicos para obtener información sobre las actividades de Dodi Fayed y su padre, Mohammed Al-Fayed, quienes en ese momento eran propietarios del famoso almacén Harrods en Londres. La teoría sugiere que los servicios secretos británicos querían utilizar cualquier información que pudieran obtener sobre los Fayed para beneficio propio. Según la teoría, el paparazzi encubierto habría causado el accidente al distraer al conductor del vehículo, con la intención de que Lady Di y Dodi Fayed fueran asesinados. Número 12. Asesinato por parte del príncipe Felipe. La teoría del asesinato por parte del príncipe Felipe sostiene que Lady Di fue asesinada por orden del esposo de la reina Isabel II, el príncipe Felipe de Edimburgo. Esta teoría se basa en la creencia de que la princesa Diana era una amenaza para la monarquía y que estaba planeando exponer secretos oscuros sobre la familia real. Se dice que el príncipe Felipe estaba en contra del matrimonio de Lady Di con su hijo, el príncipe Carlos, y que había tomado medidas para sabotear su relación. Según esta teoría, después del divorcio de Lady Di del príncipe Carlos, ella se convirtió en una amenaza para la monarquía al hablar públicamente sobre los problemas de la familia real y su propia infelicidad. La teoría del asesinato por parte del príncipe Felipe sugiere que él ordenó a los servicios secretos británicos que eliminaran a Lady Di para proteger la reputación de la familia real y mantener el control sobre la monarquía. Se ha afirmado que el príncipe Felipe estaba detrás del accidente de tráfico en el que murió Lady Di en 1997, y que esto fue orquestado para parecer un accidente pero que en realidad fue un asesinato disfrazado. Número 13. La maldición de la familia real. No sé si es casualidad que acabemos con este número, pero la teoría de la maldición de la familia real sugiere que la muerte de Lady Di fue parte de una serie de eventos trágicos que afectaron a la familia real británica y que fueron el resultado de una maldición. Se dice que la maldición se originó en el siglo XVI, cuando el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica y fundió la Iglesia Anglicana. Según dicen, la maldición fue lanzada por la Iglesia Católica y ha sido responsable de una serie de eventos trágicos que han afectado a la familia real a lo largo de los años. Estos eventos incluyen la muerte de varios miembros de la familia real en circunstancias misteriosas, como el de la princesa Diana.
En resumen, verdaderas o no, existen varias teorías de la conspiración sobre la muerte de Lady Di, pero según los expertos, todas ellas carecen de pruebas concretas y han sido descartadas por las investigaciones oficiales llevadas a cabo por las autoridades francesas y británicas. Los medios confirman que la muerte de Lady Di fue el resultado de un trágico accidente de tráfico, y no hay ninguna evidencia que sugiera lo contrario. Coméntame abajo, ¿crees que falleció de la manera que dicen los medios oficiales? Y si no es así, ¿qué teoría de las nombradas en este vídeo piensas que podría ser? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre el famoso accidente de Lady Di, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!